Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Al parecer, cada vez que sale una historia de sectas, más personas se animan a mandar la suya. Y justo de esto trata la historia que les traigo. Una historia de sectas relacionada con la política y estos personajes que controlan nuestro país. Recuerden que la última palabra siempre es la suya. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Sectas en la política. Historia anónima. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, el año pasado escuché aquí en este canal la historia de sectas en el gobierno. Creo que así se llama. ¿Quién soy yo para decirles si es real o no? Hasta cierto punto puedo asegurar que ciertas cosas de esa historia son reales. Pero hay otras que no podría decir que son mentira. Simplemente tengo mis reservas. En serio no sé cómo empezar. La verdad me da un poco de miedo que alguien pueda saber quién soy y tener represalias, sobre todo por mi familia. Bueno, tengo 37 años, pero esto pasó en un lapso de mi juventud. Cuando salí de la universidad, me fui a otra ciudad dentro de mi natal Jalisco. Siempre tuve el apoyo de mis papás, pero ya en el tema laboral, después de haber estudiado leyes, el apoyo más grande que tuve fue de mi padrino. Él estaba dentro de un partido político, el cual omitiré, pero supongo que a lo largo de la historia se darán cuenta cuál. Yo sé que la mayoría le tenemos aversión a la política y cualquier cosa relacionada, pero les puedo jurar que la corrupción, el robo descarado, la impunidad es lo menos peor que hay dentro de la política. Obviamente yo entré como un joven ilusionado, con mis valores muy claros, queriendo siempre ayudar a la comunidad para así algún día poder ayudar a mi ciudad. Pero eso cambió cuando vi la realidad de todo esto. La primera vez fue después de una cierta campaña de estrategia contra el narco. Aparentemente todo había salido bien. Seguía a festejar. Otra de esas interminables fiestas llenas de vicios, excesos, de esos ancianos asquerosos creyéndose jóvenes con prostitutas. Esas fiestas que yo disfrutaba y era parte al principio, pero con cada una que pasaba me iba asqueando hasta que terminé harto. Eso pensé que sería, otra fiesta más, y en cierta parte eso fue aparentemente. Pero como pocas veces, la fiesta había terminado ya casi amaneciendo. Jamás me había quedado yo después de las 2 o 3 de la mañana máximo. Pero ese día mi padrino insistía que me quedara, que podía ser la noche donde subiría de puesto si me portaba bien. Jamás olvidaré la expresión de su cara y cómo me miró cuando me dijo eso. Sabía que tenía que irme en ese momento, pero la ambición de mi edad me hizo quedarme. En cierto momento llegó un banquete de polvo para todos los presentes. Ya saben de cuál polvo. Mágicamente a todos se les bajó la borrachera. «Traigan la ofrenda», dijo el jefe de campaña. Todos me veían como extasiados, como quien le enseña su música favorita a alguien esperando ver su reacción. De repente vi cómo trajeron a un potrillo que se veía demasiado fino. Me entregaron una especie de picahielo de cristal. Me preguntaron si estaba listo para despegar para llegar a las esferas más altas. No soy ningún idiota. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía a dónde iba. Y aún así, dije que sí. «La sangre del inocente nos llevará al poder», dijeron todos juntos levantando una de sus manos. No olviden esta frase. Más adelante sabrán por qué. Todos me veían. Me dijeron que tomara el poder señalándome el cuello del potrillo y lo hice. Esa sensación de sentir cómo corta y desgarra la carne en un solo golpe es horrible. El lamento o relinchar del dolor del potrillo fue horrible aún más. Pero no demostré miedo, ni siquiera una pizca de terror. Todos sonrieron como lo hace un loco. Me quitaron el artefacto de cristal. Todos se mancharon las manos de la sangre del potrillo e hicieron una pequeña cortada en la palma de sus manos. Alrededor del potrillo ya sin vida hicieron un círculo quedando solo un espacio. Me pasaron el arma, corté mi palma
Tomé la sangre del potrillo y terminé de cerrar ese círculo. Me empezaron a decir cosas que prefiero no repetir. Cuando llegué a mi casa tenía una sensación rara. No era aberración ni mucho menos. Estaba consciente de lo que había hecho. Sabía perfectamente que había estado en un ritual, solo que no imaginaba que esas cosas pasaran en la política. Al siguiente día sentí sus miradas apenas entré. Saludos, felicitaciones, cambio de oficina, auto del trabajo, aumento de sueldo. Todo había valido la pena. Si tenía que seguir haciendo eso para escalar cada vez más, lo seguiría haciendo. Recuerdo una vez, una de esas mentadas fiestas. Yo tendría que haber asistido a esa fiesta, pero tuve que viajar a Monterrey por el trabajo. Pero cuando regresé me contaron los pormenores como si algo increíble hubiera pasado, como si hubiera sido una de las fiestas del año. La fiesta llevó su rumbo normal. Era la noche de ascender a un becario. Tenía todo lo que yo tenía, la ambición, las ganas de subir, de sobresalir sin importar qué. Pero cuando llegó la hora, no pudo. Se negó. Me dijeron que el inocente se había cambiado de lugar y que él ya no podía seguir yendo a trabajar con una sonrisa macabra en el rostro. Lo entendí a la primera. Entonces eso era lo que me hubiera pasado si yo me hubiera negado. En las siguientes fiestas de ascensión, digamos, jamás me tocó ver a nadie negarse. Tampoco es como si hubieran sido cada semana. A lo largo de 5 años solo hubo 3 fiestas más. Después de esos 5 años me fui a Guadalajara. Tenía justo la vida que quería, el trabajo que quería, nada me faltaba. Pero ahora, cuando pensaba en mi ciudad, me daba igual si prosperaba o no. Solo me preocupaba por mí y por seguir ascendiendo. Seguía en el mismo partido político. Seguía viendo la misma rapiña del partido hacia el pueblo, la degeneración de esas fiestas. Incluso, les puedo asegurar que lo de los Acapulco Kids es cierto. Vi tantos ancianos asquerosos contar sus anécdotas sobre su gran logro en su visita por Acapulco. Esto hasta cierto punto era horrible, pero no había visto nada sobrenatural. Para mí solo eran rituales locos que se tenían que hacer para estar en ese círculo. Hasta que tomar la vida del inocente para nuestro poder dejó de ser con animales. Esa noche todos fueron a una finca de esas metidas en la barranca de Huentitán. El camino era difícil para llegar. Nadie fue en su auto o camionetas. A todos nos llevaron de un rancho a ese lugar en un tipo de jeeps. El camino era oscuro. La verdad no tengo ni la menor idea de dónde sería. Fácil fue 1 hora de camino, sobre todo por lo lento porque no era un camino de carretera plana. Cuando llegamos era una finca, digámosle. Era una casa lujosa, pero lo que más llamaba la atención llegando era una estatua de un demonio, supongo, con la mano en alto haciendo una señal como de cuernos, y el otro brazo abajo con la palma abierta. Absolutamente todos pasaban. Se besaban la mano y luego la juntaban con la mano de la estatua. Yo hice lo mismo. Me daba igual. Por supuesto que había personas reconocidas del ámbito político. Muy reconocidas. Esas que todos conocemos y que algún día hemos visto en la televisión. Y sí, también personalidades de la televisión. No sabía por qué ellos estaban ahí, pero después entendí que la política controla la televisión. Ellos deciden qué sale a la luz y qué no. Si de vez en cuando algo se escapa, ellos igual deciden que salga. Están más relacionados de lo que todos creemos. La fiesta, ya saben, excesos, vicios y, claro, abusos. Pero conforme caía la madrugada, llegó la hora del nuevo ritual de ascensión. Gente abajo en el jardín y, por supuesto, los altos mandos del partido y la televisora en un balcón presenciando el ritual. Supongo que la estatua tenía un mecanismo porque de estar viendo a la entrada, ahora veía hacia el jardín. Ya estaba preparado para ver entrar cualquier animal exótico que quisieran sacrificar esa noche. Para volver a cortar mi mano y compartir mi sangre y revolverla con la de ese animal y las demás personas. De hecho, siempre tuve miedo de tener alguna enfermedad por esas veces que compartí mi sangre, pero
Supongo que corrí con suerte. Estaba listo para todo, pero no para lo que pasaría. Abrieron ese portón gigante de metal y entraron camionetas negras. Bajaron personas y a todas luces eran narcos. Mi mente maquinó en segundos hacia dónde correr y estaba listo para hacerlo. Pero no sacaron armas. No hubo disparos de ningún lado. Eran invitados, por decirlo de alguna manera. Saludaron a los del balcón y les regresaron el saludo, levantando la mano igual que la estatua. Dieron una orden y bajaron a 5 personas encapuchadas de las camionetas. Yo sabía para qué las traían. La fiesta no tenía otro fin. Ellos serían los inocentes de esa noche. Por supuesto que estaba consciente del mal que había hecho antes, pero esto iba más allá de lo que yo podía hacer. No quería participar en esto. Pero qué tal si me negaba y terminaba teniendo el mismo final que le darían a ellos. Ahora que los recuerdo, en realidad eran inocentes. Ustedes saquen sus conclusiones. No sabía cómo salir de ahí. Ese era mi límite, quería salir corriendo, pero ¿a dónde? Ni siquiera sabía dónde estaba. Todos los planes en mi mente fueron en vano. Se formó el círculo. Los que iban a ascender les hicieron cosas horribles a esas personas. Todo frente a mis ojos. No había viento y, de la nada, todos los árboles alrededor se estaban azotando como si de un huracán se tratara. Todos estaban extasiados como locos poseídos, como si en un concierto vieran a su más grande ídolo. Yo me adelanté a tomar la sangre del suelo y me manché las manos. Y en el círculo, cuando pasaron el arma, solo fingí hacerme las cortadas. Les repito, no quería formar parte de eso ya. Al final no sé qué le hicieron a los cuerpos de esas personas. Yo solo guardé la compostura hasta que terminó esa maldita noche y nos regresaron a la oficina. De ese día en adelante, seguí siendo parte de ellos, pero en secreto preparando todo para sacar a mi familia del país y al final irme yo. Durante ese transcurso de tiempo, me di cuenta de todo lo que pasa y que está relacionado con esto. Saquen sus propias conclusiones, pero me di cuenta que varias desapariciones que no se pudieron ocultar por la presión mediática no eran de personas relacionadas con el narco como los noticieros lo daban a conocer para ocultar el verdadero trasfondo. Todas esas personas terminaban en esos rituales para ascender y ganar poder. ¿Por qué creen que nunca encuentran a esas personas? ¿A dónde creen que pararon todo ese grupo numerado de desaparecidos que aún siguen buscando? Claro que son levantados por el narco, pero no porque hayan hecho algo malo con ellos. Solo son llevados como pedido de estos políticos para sus rituales de poder. Todo esto es sabido por las autoridades de alto nivel. Solo les daré un pequeño ejemplo. En México, a cualquier bar o antro que vayas, siempre habrá un tipo en el baño con una farmacia de drogas vendiéndote casi intimidando. Esto lo sabe todo el mundo. Esto lo saben los policías, toda la autoridad, pero no harán nada, porque tienen órdenes de hacer vista ciega a ese caso. Así mismo funciona con las desapariciones de las personas que acaban en esos rituales. Poco a poco fui mandando a mi familia a Estados Unidos, ordenándoles que no le dieran información de nuestro paradero a nadie. Hasta que un día, yo mismo desaparecí de México. Ahora quiero pensar que estoy tranquilo. No era una figura de gran poder ahí dentro, pero al fin de cuentas era parte. Espero que nunca me busquen, o al menos sea tan insignificante para ellos que solo se olviden de mí. Escribo esto porque acabo de escuchar la historia del chico de Sonora, contando lo fácil que es levantar personas en México y darles sabrá Dios qué fin. Pueden juzgarme si gustan por lo que hice. Yo cada día trato de pedir perdón y arrepentirme de corazón por haber estado en ese lugar. Gracias a todos por su atención. Y si pudiera darles un consejo, no confíen ni en su propia sombra. México es un país descontrolado por más que lo quieran hacer ver diferente, donde la justicia y tranquilidad no son para todos. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Historia fuerte, ¿no? Como les dije al principio, la última palabra es la suya. Así que los espero en los comentarios y recuerden que si tienen alguna historia similar o de otro tema que hayan escuchado,
Los espero en el correo. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.